Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Gobierno socializa reformas tributarias con empresarios. Fiscalía no acusa por asesinato a pandilleros involucrados en la masacre ocurrida en Comayagüela. Por situaciones pasionales, se habría originado muerte múltiple en Comayagua, en donde perdieron la vida 9 personas. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, listos para llevar las informaciones. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches a usted que nos acompaña. Esta noche de miércoles 8 de marzo de 2023 iniciamos con nuestra agenda informativa con más de nuestros titulares. En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas demandan cese a la impunidad. Cachurecos siguen boicoteando al gobierno, asegura el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Hoy el ministro de la SAR, Marlon Ochoa, acompañado del secretario privado Héctor Zelaya y del ministro de Desarrollo Económico, les habló claro a los empresarios de Pedro Barquero que no más abusos con las exoneraciones. Vamos a tener detalles, aquí está lo más importante de la reforma tributaria, les tendremos todos los detalles. Reformar la Constitución para agregar principios de progresividad al sistema tributario, eliminar posibilidad de condonar deudas tributarias. Me contaba alguien que estaba ahí que muchos empresarios estaban molestos, pero que el señor de la SAR fue claro y les dijo no más abusos. Hay exoneraciones que han durado más de 80 años. Les citó como ejemplo Dinamarca, que no dan concesiones y siempre llegan las inversiones. Fue dura la decisión ahí. Bien, vamos con los detalles. Una comisión del gobierno encabezada por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para darles a conocer los alcances que contiene el proyecto de ley de reformas tributarias que en los próximos días enviarán al Congreso Nacional. Entonces este día estamos aquí cumpliendo esa promesa de campaña de la presidenta. En segundo lugar, dando esa muestra de apertura y de diálogo del gobierno de la República para poder llegar a acciones contundentes para ordenar las finanzas del Estado y parar los abusos. Y para ello, hoy hemos venido aquí a hacer la presentación de un proyecto importante que viene a beneficiar a las grandes mayorías. Pero más importante aún, que pone el enfoque de la economía en el centro al ser humano. De acuerdo a las autoridades, se trata de contar con una ley tributaria de justicia social enmarcada en 3 aspectos. Primero, controlar los abusos tributarios a través de las exoneraciones. Segundo, implementar medidas sin incrementar más impuestos que pague el que más gana. Y tercero, evitar que Honduras siga siendo un paraíso fiscal. Entonces, en primer lugar, detener los abusos en materia de exoneraciones fiscales. En segundo lugar, implementar medidas para que sin incrementar los impuestos y sin crear ningún impuesto nuevo, exista una mayor justicia tributaria
justicia tributaria es que el que más gana, más pague, y el que menos gana, menos pague. Y en tercer lugar, evitar ser declarados paraíso fiscal. Tras recibir el proyecto de ley, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, dijo que la misma será entregada a todas las organizaciones afiliadas al COEP para que analicen los alcances de la misma y presentar las sugerencias que consideren oportuno. Quiero agradecer al gobierno de doña Xiomara Castro por traer a COEP el proyecto de ley de justicia tributaria, donde se nos ha introducido lo que incluye. Nosotros como sector privado lo remitiremos a todas las gremiales del sector privado para que puedan analizar profundamente el impacto, los beneficios de esta ley de justicia tributaria y apuntarle al gobierno que creemos que debe cambiar en el proyecto que nos han entregado. En la exposición, las autoridades explicaron que solo en los últimos 12 años, la empresa privada que goza de este beneficio tributario fueron beneficiados con un monto de 451.000 millones de lempiras. René Amaya, 11 Noticias. Detener los abusos de las exoneraciones, ha dicho el titular de la SAR, Marlon Ochoa. No más abuso de exoneraciones, sin incrementar los impuestos, pero el que más gana billete que va a pagar más. Les fue a decir Marlon Ochoa ahí a los miembros del Consejo Hondureño de la empresa privada. Y también que hay que evitar a toda costa que este país se convierta en un paraíso fiscal. El inicio de la socialización de las reformas tributarias entre el gobierno junto a los empresarios en el país, diputados se han mostrado a la expectativa este día a destacar la importancia de que el gobierno escuche a todos los sectores y así pueda enviar una ley al Congreso que en realidad pueda beneficiar y no afectar a los hondureños. Las políticas públicas se construyen con participación de la ciudadanía. Los empresarios en materia tributaria desempeñan un papel fundamental. Su participación es una obligación en los procesos de construcción de una reforma tributaria. Eso es la ruta del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Esta es la ruta de un gobierno que le apuesta a la participación ciudadana. Bueno, es un tema muy importante el tema de reforma tributaria, pero yo quisiera colocar en el discurso que el tema no se trata de los empresarios y las empresas, se trata de la gente, el consumidor, del pueblo. Si nosotros no tenemos una revisión seria, técnica, de la revisión de las exoneraciones y se van por un discurso ideológico, por asfixiar la empresa privada, por atacar a quien genera empleo, tendríamos un problema grave. Primero, se trasladan los costos al usuario, al consumidor. Solo en el tema energético, por ejemplo, si usted elimina todas las exoneraciones a tarrayazo, podría subir hasta el 30% de la tarifa. Bien, vamos con el detalle de la reforma tributaria. Última hora, última hora, última hora. Primero, la reforma tributaria. La Constitución, reformar la Constitución para agregar principio de progresividad al sistema tributario y eliminar la posibilidad de condenar deudas tributarias. Escuchen bien, eliminar posibilidad de condonar deudas tributarias. Eso es lo primero. 2. Derogar beneficios contenidos en 10 regímenes para evitar inscripción de nuevas empresas en marco legal desnaturalizados, abusivos y lesivos. SOLI, aquí está SOLI, zona libre. RIT, régimen de incentivos. Solitur, zona libre turística. AP, alianza pública-privada, para que vayan ubicando. Entonces, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Solitur y la AP que les dije. Derogación de otras disposiciones abusivas. La ley para la promoción y protección de inversiones de otorgamiento sin licitación de marchamos al COEP. Oigan bien, le están quitando al COEP. Derogación de otras disposiciones abusivas. Ley para la promoción y protección de inversiones y otorgamiento sin licitación de marchamos al COEP. 3. Reconocer derechos adquiridos por el tiempo de goce dictaminado en la instancia correspondiente. 4. Fortalecer la coordinación institucional
para el control y fiscalización de las empresas y aplicación efectiva del principio de legalidad en cancelación de beneficios. 5. Crear 2 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales adaptados a mejorar prácticas internacionales, temporales, parciales y decrecientes, zonas francas y rinden. Andrea. También en cuanto a la reforma tributaria, en la segunda parte, esto contiene regresar al principio de renta mundial, permitiendo acreditar pago de impuestos en el extranjero, en el punto número 1. En el punto 2, derogar el secreto bancario para fines tributarios, con el fin de monitorear los flujos financieros internacionales y evitar que sean declarados en paraísos fiscales. Fuerte este punto. También en el 3 mencionan ratificar la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal que se firmó en julio de 2022 para intercambiar información con 146 países que son miembros. Aprobar la figura del beneficiario final y crear el registro de beneficiarios finales en la SAR para conocer las mallas societarias de las empresas. Toda la estructura de las empresas va a ser expuesta públicamente y las personas naturales que se benefician de las utilidades. En el punto 5 mencionan eliminar la figura de acciones al portador del Código de Comercio por ser una herramienta de opacidad tributaria. Bien, vamos al número 3. Detallamos, excepciones para los más ricos. Excepciones para los más ricos. Se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales. Se crearon y ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes. Se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas. Se otorgaron 451 mil millones de lempiras en exoneraciones y excepciones. Con el nuevo Código Tributario, en el 2017 se perdonó 57 mil millones de lempiras en impuestos entre el 2017 y 2023 como el principio de renta territorial. Se concedió el secreto bancario. Durante 11 años no se reclasificó el 78% de las grandes, medianas empresas que estaban como pequeñas. No se ejecutaron acciones concretas para evitar el flujo ilícito de capitales a paraísos fiscales. Impuestos para los más pobres. Incremento del impuesto a los combustibles. Incremento al impuesto sobre ventas del 12 al 15%. Incremento al impuesto selectivo al consumo del 15 al 18%, junto a otros 12 impuestos adicionales. 7 de cada 10 lempiras recaudados son impuestos indirectos que tienen un mayor impacto en las finanzas de los pobres. 12 años de privilegio para unos pocos, dice esta reforma tributaria que hoy ha presentado el titular de la SAR, Marlon Ochoa, a las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Corrupción institucionalizada número 4, Andrea. Se refieren puntualmente a la corrupción institucionalizada, diciendo que hubo 0 auditorías tributarias aduaneras y costo-beneficio, 0 cancelación de beneficios, instituciones desarticuladas, competencia desleal y abusos constatados en Solitur, como lo mencionábamos, zona libre turística, la importación del doble de combustible exonerado que capacidad de consumo en Isla, dice, concertado en 5 empresas. En Soli, ellos mencionan en la zona libre, 40% de las empresas venden localmente más del 50% de su producción, exonerada por 74 años, empresas de bienes raíces, call center, agrícolas y call center incluidas. Dice también las RIT, que son los régimen de incentivos. Empresas importaron helicópteros exonerados, dice. En energía, el Estado ha otorgado exoneraciones y aún así compra la energía a precios elevados. En cuanto al turismo, la exoneración de empresas de comidas rápidas y alquiler de vehículos sin la atracción de turismo, y en agroindustriales, de las 10 primeras empresas beneficiadas, 4 no siembran nada, dice, en cuanto a corrupción institucionalizada. Bien, propuesta del nuevo sistema tributario justo y equitativo, donde el que más gana va a pagar más. Repetimos, el que más gana va a pagar más. Espérame, Alexander, que termine esto.
que las exoneraciones que proponemos por un máximo de 10 años se conviertan en incentivos para el desarrollo que generen beneficios para todo el país, no para unos pocos grupos económicos, interpreto que está diciendo, no para los que favorecieron en estos últimos 12 años solamente ellos. Transparente, que evite que Honduras sea declarado paraíso fiscal y no sirva de guarida de capitales ilícitos provenientes, quién sabe de dónde. Esos capitales entiendo que están pretendiendo eso, transparente, que eviten que Honduras se haya declarado paraíso fiscal y no sirva de guarida de capitales ilícitos. Suficiente, que genere los recursos necesarios para combatir la desigualdad y genere un desarrollo sostenible que evite la inmensa dependencia. 3 puntos fundamentales al inicio. Andrea dijo: detener los abusos de las exoneraciones fiscales, sin poner más impuestos, pero el que gane más billete va a tener que pagarle más billete al Estado, y evitar que Honduras se convierta en un paraíso fiscal. Esta es la reforma tributaria que hoy presentó el ministro del Azar, Marlon Ochoa, en compañía de Héctor Zelaya, secretario del presidente, y de Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico. Vi en una toma ahí que hasta Pedro Barquero y Héctor Zelaya quedaron viendo ahí como Marlon sí ya les vino a decir. ¿Los vio a toma? Sí, fuerte la imagen, y se refirieron también a los 12 años de beneficios, dicen, sin pues mostrar una representativa también beneficio para la gente, para la población. Sí, bueno, mañana tendremos un interesante programa sobre este tema en la entrevista. Quiero decirles también que la presidenta ha colocado un tuit, vamos a darle lectura. ¿Lo tenés, Elder? Sí. Bien, vaya, lea ahí, Andrea. Bueno, la presidenta ha tuiteado hace algunos minutos: hoy, 8 de marzo, 8M, conmemoramos la lucha histórica de la mujer, firmando con el secretario de Salud, el doctor Mateu, menciona la cuenta de él, el acuerdo ejecutivo para el libre uso y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia PAE. La Organización Mundial de la Salud, dice ella, determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva, así que de esta manera ella cumple con una de las promesas de campaña. Vamos a repetir por su importancia. Ha firmado el acuerdo ejecutivo para el libre uso y comercialización de la PAE. Atención. La presidenta de la República, hoy 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, dice, reconoce la lucha histórica, firmando con el secretario, el doctor José Manuel Mateu, el acuerdo ejecutivo para el libre uso y comercialización de la PAE. Recordemos que hace unos días se habría autorizado, pero para casos de violación. De esta manera se autoriza el libre uso y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia. La Organización Mundial de la Salud determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva. Y recordar también que Honduras era el único país de América Latina que no contaba con ese. Es una información de última hora y, como dice Andrea, ahí se está cumpliendo las promesas de campaña que hizo Xiomara Castro, candidata en aquel tiempo y convertida en presidenta. Se ve ahí firmando ese decreto ejecutivo, ese acuerdo ejecutivo, junto al doctor Mateus, que es el ministro de Salud Pública. Al fondo, un hermoso cuadro de Roque Zelaya, uno de los artistas más destacados de la plástica hondureña, ahí en el despacho del conocido como el Altar Q, donde tiene su despacho la presidenta Xiomara Castro. Repetimos que cumple de esta manera su promesa de campaña. Va a generar polémica esto. Hoy conmemoramos lucha histórica de la mujer, firmando con el secretario de Salud, con Mateus, el acuerdo ejecutivo para el libre uso y comercialización de la PAE. La Organización Mundial de la Salud determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva. Solo Honduras no la tenía entonces. Solo Honduras no la tenía en América Latina, y era una de las luchas que precisamente hoy 8 de marzo en las marchas se pronunciaba por el tema de la cantidad de violaciones, sobre todo en menores de edad, y los índices de embarazo adolescente. Entonces este acuerdo permite que la PAE sea vendida en todo el país. Así están las cosas. Inicialmente informándoles en 11 Noticias, emisión estelar. Volvemos después de unos mensajes de importancia. Informamos, fiscales no presentaron
requerimiento por el asesinato de 7 personas. El requerimiento era para pandilleros quienes presuntamente participaron en esa masacre en Comayagüela. Detención judicial dictó un juez con jurisdicción nacional a José Antonio Cruz y Jonathan Alexis Midense, supuestos miembros de la pandilla 18, quien es conocido como el Malhumorado. Según las autoridades, este último es el autor material de la masacre de 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres, en un hotel de Comayagüela, pero la fiscalía los acusó solamente por porte ilegal de armas de uso prohibido y extorsión, pero no presentó cargos por la matanza. Ambos acusados por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de uso prohibido en perjuicio de un testigo protegido y el orden público. Estos 2 ciudadanos quedaron con la medida de detención judicial, señalándose la audiencia inicial para el próximo lunes 13 de marzo. Las investigaciones sobre este homicidio múltiple han tenido importantes avances. Se espera que al completarse habrá más capturas, además de la ampliación del requerimiento por asesinato en perjuicio de las 7 personas. Pero una vez detenidos, el expediente se remite y no necesitan salir libres para volverlos a capturar, sino ahí mismo van con el otro proceso sobre este asesinato múltiple. En ese sentido, seguimos trabajando porque es una responsabilidad de todos y de todos los operadores de justicia. De comprobarse el delito de asesinato, los 2 acusados se exponen a 140 años de cárcel, 20 por cada uno de los malogrados en el homicidio múltiple, según las leyes hondureñas. Aproximadamente a una pena mínima de 140 años relacionado en el caso de que sea condenado, considerado responsable en la comisión de muerte múltiple. El juez con jurisdicción nacional determinó enviar a los 2 hombres a la cárcel de La Tolva en El Porvenir Francisco Morazán, mientras se realiza la audiencia inicial programada para el 13 de marzo en horas de la mañana. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, continuamos en medio del dolor y la consternación. Hoy fueron enterrados 7 de las nuevas víctimas de esa masacre en Comayagua. Angustia, dolor y tristeza son los sentimientos que embargan a familiares y amigos de las víctimas que murieron en la masacre que ocurrió el pasado lunes en la aldea La Brea del sector del Portillo de la Mora en el municipio de Comayagua. Y este día, en medio de la consternación, 7 de las 9 personas fallecidas fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de La Laguna, entre ellos la maestra Rosa Delia Canales y los 6 hermanos de la familia Aguilar del Cid. 6 compañeros más que son de la familia de Dionisio Morales Aguilar, y mi hija que se transportaba con ellos en el carro de ellos, también pereció junto con ellos. Desgraciadamente por andar buscando trabajo, porque como este país es tan arruinado que no le da trabajo a los profesionales, por andar buscando una plaza donde ella se podía ubicar, pues se montó en el carro equivocado y sufrió esta tragedia. Sí, deja 2 niñas, una de 11 años y el otro de 7. Un hecho sangriento y escalofriante que ha conmovido a todo un pueblo. Sin embargo, en medio del dolor y el luto, el padre y la abuela de la maestra fallecida, don José Canales y la señora María del Socorro, con mucha tristeza, manifiestan que ella fue una víctima de las circunstancias, alguien inocente que pagó con su vida lo que no debía, y todo lo dejan en manos y la voluntad de Dios. Que los ha quedado completamente. ¿Para qué? ¿Pero qué vamos a hacer? Sufrir, como dicen, con paciencia, solamente. Si lo estuvieran viendo, los que hicieron esto, ¿qué les diría? Yo les diría que me perdonen, porque ahí está un Dios en los cielos, que mi hija no tenía nada que ver con ellos. Y si algún día pues yo los ofendo, y pues ellos hicieron algo que no lo debían de haber hecho con mi hija. ¿Se lo dejo en manos de Dios? Claro que sí, porque la justicia está muy pobre hasta el final de hoy. Desde Comayagua para 11 Noticias les informó Oscar López. Una de las hipótesis, no se descarta que esa masacre suscitada en el centro del país, y específicamente en el departamento de Comayagua, se haya desatado, oigan bien, por una situación pasional. Gisela.
En pleno entierro de una de las víctimas de la masacre en Comayagua fue capturado un hombre en posesión de un arma de fuego. Las autoridades de la policía presumen que este hombre habría participado en estas 9 muertes ocurridas tras una emboscada en el sector de Las Moras, El Portillo, Comayagua. Por otra parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad afirmó que no se descarta que este hecho sangriento esté ligado a un crimen pasional, cuyo autor intelectual habría ordenado el acto criminal desde Estados Unidos. Agregó que los sujetos involucrados en estas muertes estarían refugiados en un sector montañoso. Nuestros efectivos policiales le hicieron ahí mismo, en el sepelio, un registro y se le encontró un arma de fuego. Es una de las líneas de investigaciones que se ha estado manejando. No podemos decir hasta el momento que es totalmente certero, pero sí podemos decir de que existen en Honduras mucho malestar por parte de hondureños que son esposos y que se fueron hace años a vivir a Estados Unidos a trabajar para mandar remesas a su esposa, su compañera de hogar. En tanto, expertos en seguridad dicen que por ahora son varias las aristas que se deben analizar en torno a este crimen múltiple para que cada prueba recolectada por los investigadores lleve a dar con los verdaderos responsables de estos asesinatos. Entonces yo veo con buenos ojos pues que la policía ya tenga por lo menos una persona detenida y después lo demás no hay por añadidura. Por otra parte, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos piden a las distintas instituciones encargadas de velar por la vida y la justicia en el país que se aceleren estas pesquisas para que los culpables sean judicializados. Que el Estado en su conjunto está en obligación de investigar estos hechos de manera rigurosa, en un plazo razonable y con la debida diligencia. Por otra parte, autoridades de la Secretaría de Seguridad continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para que aquellos que puedan contar con información para dar con la pronta captura de estos criminales y se les dará una recompensa de 300,000 lempiras. Gisela Calix, 11 Noticias. Y expertos consideran necesario hacer un replanteamiento de las estrategias de seguridad para el combate a la delincuencia común y organizada. Ante los últimos hechos delincuenciales que se registran en el territorio hondureño por el crimen organizado, el exdirector policial Andrés Urtecho Yamborde recomienda replantear la estrategia de seguridad pública orientada a la del país vecino El Salvador. Yo he recomendado, mandemos fiscales, oficiales de orden público, oficiales de la Policía Militar a El Salvador, que convivan con los órganos de seguridad de El Salvador 30 días, para que vean cómo están actuando, qué están empleando, qué están haciendo y cuáles son los resultados que están obteniendo. Otros expertos en el tema consideran urgente focalizar la prevención en las zonas conflictivas, pero no solo con la Policía Nacional, sino también incluyendo a las instituciones, comunidad y gobiernos locales para hacerle frente a la criminalidad. Replantear la estrategia de seguridad significa focalizar aspectos de la prevención, y la prevención tiene varias dinámicas, primaria, secundaria, terciaria, para evitar la reincidencia también. Que incluya no solo el trabajo de la Secretaría de Seguridad, que esa es solamente una parte del asunto, sino también todas las otras instancias públicas. A consideración del sociólogo Julio Navarro, los crímenes se extienden, pero hay poca capacidad investigativa de los casos, a lo que recomienda buscar alternativas para que los hechos no queden impunes. Término investigativo, mire, y comprometer a la sociedad. O sea, porque si nosotros solo apostamos a la policía o apostamos a los medios que existen, es muy difícil, porque la violencia anda a todos los niveles. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y desde el Poder Judicial se advierte que varios reos acusados por el delito de extorsión pueden quedar libres porque están próximos a que se venza la prisión preventiva. El magistrado coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expresó que en los próximos días una parte de la población carcelaria acusada por el delito de extorsión con agravantes se le vencerá la prisión preventiva debido a los retrasos en la aplicación de la justicia, por lo que no han sido sentenciados, lo que podría representar una grave situación. Esa es una problemática que se nos ha venido encima.
y eso se debe a la falta de personal en algunos tribunales, como por ejemplo los tribunales de extorsión, donde se están requiriendo secretarias, se requieren lo que son escribientes, algunos jueces, y esa problemática la tenemos. Y por otro lado, que también a veces el Ministerio Público, por la carga de trabajo, ellos no han podido solicitar la ampliación. Con esta posición coincide este profesional del derecho, quien asegura que estas personas que cometieron estos ilícitos no pueden exceder un término de 2 años y medio en la cárcel, por lo que podrían quedar en libertad. Es realmente bastante grave lo que el señor magistrado ha proferido, ¿verdad? Que próximamente podría ser que muchos de estos delincuentes que han cometido el delito de la extorsión podrían quedar libres en virtud de que ya se les estaría venciendo el término. Pero otros son del criterio que este es un derecho que tampoco se puede vulnerar, si es algo que ya lo estipula el Código Penal. Sí, ese es el problema cuando no se hacen los juicios dentro de los términos que manda la ley, 2 años y excepcionalmente 6 meses más, cuando la recolección de pruebas requiere de más tiempo. Serán los próximos días que la Sala Penal buscará dar solución a este rezago que podría dejar en libertad a muchos y otros recibir su sentencia. Gisela Calix, 11 Noticias. Ojo lo que ha dicho el magistrado, extorsionadores podrían quedar libres. Vamos a dar seguimiento, es delicado lo que ha dicho el magistrado. Bien, vamos ahora al deporte. No recuerdo hace cuánto tiempo un equipo de Honduras no goleaba a un equipo mexicano en un torneo de la... Todavía sigue siendo la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, la CONCACAF, en este torneo de equipos campeones y subcampeones de la CONCACAF. Hoy el Olimpia ha dado una satisfacción al fútbol nacional al golear al Atlas de México 4-1. Vamos a ver cómo le va mañana al Motagua con el Pachuca. Pero la victoria del Olimpia es, qué bien, por el Olimpia y por el fútbol. Están asustadísimos los mexicanos. El España está perdiendo. ¿Cómo va el España? Ajá. 1-0 va perdiendo el España con el equipo canadiense. Bien, vamos con Rosa Alvarado, que nos tiene un adelanto del deporte. Más adelante estará Ronald Zelaya. Rosa. Muy buenas noches y bienvenidos a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. De inmediato nos metemos en materia deportiva. En busca de recuperar el fútbol hondureño, el ex mundialista de España 82 es un tipo en el que el entorno del fútbol hondureño no necesita carta de presentación. El exjugador, ahora con otras visiones, se enfoca en ser el nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Honduras. Bueno, es que tú sabes que en esta vida todo es cíclico, hasta la misma vida. Y entonces considero que hay personas que realmente han cubierto su ciclo, ¿no?, dentro del fútbol hondureño, y eso tenemos que aceptarlo, no perpetuarnos en una posición cuando realmente y no pensar sobre todo que uno es la única persona, sino que el fútbol es de todos y es un compromiso de todos en el cual todos debemos de la mano para llevarlo por buen término. El exjugador del Elche, Valladolid, Tenerife y Celta del Vigo del fútbol de España habló sobre su iniciativa de ser el nuevo Timotel de la FENAFUT, puesto que por hoy ostenta a Jorge Salomón. Contó sobre sus proyectos y parte de lo que a él no le parece. Y antes de despedirme, quiero invitarles a ustedes a probar los nuevos Pizza Hut Melts, que están cargados de sabor con mucho queso y extra crujientes. Disfrutarlos desde 119 lempiras. Con esto vamos a continuar con más información aquí en 11 Noticias Estelar. Bien, hay mucha gente que ya no quiere usar mascarilla, otras sí. Hoy fui a un lugar y vi a mucha gente, la mayoría de la gente estaba con mascarilla. Pero voy a ir al Congreso Nacional. ¿Qué determinan los padres de la patria? Está listo don Fernando Arteaga. ¿Cómo va? ¿Se va a usar la mascarilla? ¿Se va a seguir usando? No, Fernando, adelante, deja de estar viendo para atrás. Voy con vos, adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Mire, yo esta mascarilla ya no hay necesidad
que la andemos de manera obligatoria. Se ha eliminado, se ha derogado aquí en el Congreso Nacional este artículo que hacía que usar mascarillas en lugares públicos, en diferentes establecimientos, sea obligatorio. Ya vamos a hablar aquí con el doctor Marco Luis Girón. Mientras tanto, el doctor Carlos Umaña nos da su opinión al respecto sobre este tema. La mascarilla va a ser opcional y en algunos lugares, doctor. Sí, muy buenas noches. Un saludo, un abrazo salesiano a mi querido amigo Raúl Valladares. Muy contento. Después de 3 años, se cumplen el 11 de marzo el caso cero. El Congreso Nacional deroga la mascarilla, lo hemos estado pidiendo en consonancia a la ciencia médica y hoy por hoy pues es una realidad, proyecto dictaminado y asegurado de una manera totalmente unánime por el Congreso Nacional. Así que muy satisfecho. ¿Dónde queda la mascarilla? Solamente en los centros de salud, hospitales, clínicas, farmacias, clínicas odontológicas y lugares extremadamente cerrados como pequeñas agencias bancarias, donde sí todavía va a ser obligatorio. El resto queda completamente eliminado. Sí, falta que se publique en la Gaceta, pero ya se cerró el acta aquí en el Congreso. Así es, ya se cerró el acta, por lo tanto ya podemos decir que es historia. Quiero felicitar al compañero Marco Luis Girón, que fue el proyectista más completo porque realmente él es un médico y epidemiólogo, y se conjuntaron los 3 proyectos de ley y finalmente se aceptaron las sugerencias que varios médicos también pusimos y hoy por hoy podemos estar satisfechos. Eso sí, la epidemia no ha terminado, queda como endemia. Endemia es una enfermedad que ahí está, hay que seguirse protegiendo, alcohol gel y usar la mascarilla. Queda la Secretaría de Salud facultada para decidir cuándo se usa o cuándo no se usa la mascarilla. Y la otra, las escuelas queda totalmente eliminada en los centros educativos y en todos los colegios de educación media y universidades. Sí. Gracias, doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras, que desde hace varios meses ya venía diciendo también, varias semanas, que esto ya no quizás era necesario o no debía de ser obligatorio. Lo que sí es verdad, licenciado, se ha eliminado el uso obligatorio de las mascarillas aquí en el Congreso Nacional. Con esto retornamos con ustedes. Bien, entre tantas malas noticias, aquí estaba yo felicitando a Alexander como buen hondureño. Alexander hoy se dedicó a buscar y hacer esa nota de la señora Rebeca Santos, la presidenta del Banco Central de Honduras, que ha recibido una destacada mención como de las mujeres más influyentes en América Latina. Qué bueno por la presidenta del Banco Central, ahí está en pantalla, Rebeca Santos. Qué bien para el país también que la presidenta del Banco Central sea mencionada de una manera importante, destacando sus méritos profesionales, su trayectoria en la administración pública y considerarla una de las mujeres más influyentes en Latinoamérica. La nota a continuación, que se destaca la vida profesional de la señora Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de nuestro país. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, destacó entre las mujeres con mayor impacto en América Latina, según el medio Bloomberg. En la segunda edición del listado, distinguieron a las lideresas que representan avances de género en la región, en temas como negocios, finanzas, entretenimiento y deporte. Enfatizaron que no es un ranking, sino más bien un reconocimiento en base a liderazgo, impacto financiero e influencia social a las féminas que sobresalen en los sectores sociales en el continente. Santos asumió en la presidencia del Banco Central de Honduras y en su gestión contribuyó a que la entidad tuviera un aumento en el índice de equilibrio de género. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También tiene una maestría en Desarrollo Rural en México y tiene un posgrado de Planificación del Desarrollo Rural del Centro de Estudios Regionales, Urbanos y Rurales de Israel. Para 11 Noticias, Elisa Reyes. Bien, ¿qué piensa de lo de Rebeca? Excelente que la hayan mencionado en Bloomberg. Toda mujer que pueda destacar internacionalmente, que sea hondureño y que ponga en alto el nombre de nuestro país, qué bueno. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora al Congreso Nacional. Desde el Congreso Nacional se está buscando nuevamente darle vida al Consejo de la Judicatura. Todos terminaron presos la última vez. Vamos, Fernando Arteaga.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró en las últimas horas una comisión especial multipartidaria para elaborar una nueva ley de la judicatura, una iniciativa que tras 7 años de su disolución busca ser revivida en el legislativo. La cual nosotros vamos a evaluar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dio el tiro de gracia, ¿verdad?, a la eliminación de esta ley, y vamos a proponer una nueva ley donde se puedan respetar la carrera judicial. Sin embargo, desde el Partido Salvador de Honduras advierten que hay que tener cuidado con este tema por los antecedentes. Hay que tomar en cuenta que ya fracasó un modelo de Consejo de la Judicatura porque politizaron los cargos, es decir, las personas que nombraron fueron mandaderos de los partidos políticos para que fueran a enchambar gente al Poder Judicial. Esto fue lo que causó una crisis tremenda, además de las múltiples denuncias de corrupción y tráfico de influencia. Mientras tanto, desde el Partido Nacional ven con buenos ojos que se busque revivir esta figura que ya está establecida en la Constitución de la República. El Consejo de la Judicatura está contemplado en el 317 de nuestra Constitución. Si bien es cierto, en el pasado hubo fallas, pero fallaron las personas, no el sistema. Así que yo veo saludable que un órgano externo venga a encargarse de la carrera judicial, venga a administrar justicia, descargarle esto a los magistrados, así que lo vemos con buenos ojos. La comisión estará encargada de elaborar una investigación sobre la sentencia que dio el tiro de gracia al Consejo, además de elaborar una nueva ley que contemple la organización, alcances y atribuciones de esta dependencia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, ahora es que la próxima semana va a llegar una misión de las Naciones Unidas para afinar detalles para el proyecto de la Sisi en el país. Solo viniendo y yendo de aquí para allá. Hasta el momento no ha habido nada concreto. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Adelante. Una misión de la Organización de las Naciones Unidas estaría llegando en los próximos días al país para acercar los pasos de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi. Así lo confirmó el presidente de la Comisión del Frente Parlamentario, Yavez Savillón. Me imagino que es para seguir el memorándum de entendimiento que el gobierno de la República firmó en Washington. Estamos expectantes, esperemos que esas reuniones sean fructíferas porque nosotros como Congreso Nacional, como Frente Parlamentario, lo que aspiramos que ya la misión se instale en nuestro país este primer semestre de este año. Para instalar una comisión anticorrupción en el país, se requiere la derogación de una serie de leyes que fomentan la impunidad y la corrupción, pero a criterio de analistas no hay voluntad legislativa para hacerlo. Si la Sisi no se instala en el país, será porque Honduras, sus grupos políticos, sus partidos políticos no han dado los pasos que tienen que dar para poder hacer posible que se instale aquí la misión. Quizás lo que resultará al final será una comisión de buena voluntad que va a dar recomendaciones al sistema de justicia y nada más. Pero las señales, los hechos del gobierno actual siguen abonando en contra de la venida de una comisión. Sin embargo, para el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro se cumplirá, ya que las negociaciones van hacia adelante y no se detendrán. Se ha estado dando el seguimiento correspondiente con mucho énfasis porque sabemos que es una de las principales preocupaciones del pueblo hondureño que todos los 13 años de narcodictadura queden en completa impunidad. La instalación de la Sisi genera expectativas para combatir la impunidad que imperó en el país en las anteriores administraciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. El secretario del Congreso Nacional, coordinador del Libre en Olancho, estoy hablando del diputado Carlos Zelaya Rosales, hermano de Mel, cuñado de la presidenta. El secretario del Congreso ha dicho que los cachurecos siguen boicoteando el gobierno de Libre en varias instituciones del Estado. Traduciendo al español, los de Libre van a hacer barrida de cachurecos porque siguen dañándoles el Estado y el gobierno, dice don Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional. Adelante, Fernando Arteaga. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, dijo en las últimas horas que lastimosamente este gobierno no ha podido deshacerse de los cachurecos que están boicoteando su ejecución por todo lo que hicieron dejando amarrada la administración pública. Y ustedes tienen también un discurso de masacres laborales. Ojalá fueran masacres laborales las que estuviéramos haciendo.
Ese es un tema pendiente que tenemos, compañeros de Libre, de seguir exigiendo que se nos permitan los espacios para nuestra militancia, para nuestros profesionales, porque hasta esta fecha no hemos podido cubrir los espacios por todo lo que ustedes hicieron dejando amarrada a la administración pública. Ante estas declaraciones, el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, ha respondido manifestando que la gente ya está cansada de tantas excusas por parte de quienes ahora gobiernan. Bueno, cuando Libre ya no puede explicar por qué es que han hecho un tan mal gobierno, lo único que hacen es echarle la culpa a quien se les ponga enfrente. Si nos acordamos, en los últimos meses hemos visto que le echan la culpa a Estados Unidos, le echan la culpa a Ucrania, le echan la culpa a Rusia, le echan la culpa a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a los medios de comunicación, por supuesto al Partido Nacional, y hoy a decir que es que no tienen ellos los empleados de Libre en el actual gobierno después de un año. Y es que los oficialistas insisten en que el Partido Nacional ha tenido secuestrada la institucionalidad y gobernabilidad. Hay muchas cosas que dejaron amarrados los narcocachurecos, el tema de los fideicomisos, el tema de nombramientos. Mientras los nacionalistas agregan que no es posible que se les siga echando la culpa al pasado de todas las deficiencias que se viven en el presente. Bueno, imagínense que a 14 meses, ¿verdad?, de asumir el poder ellos, ¿verdad?, el control absoluto del país, creemos que ya son manoteas de ahogado, ¿verdad? Creemos que el pueblo hondureño ya no necesita más mentiras, no necesita que le vendan más problemas, ¿verdad?, sino que lo que quiere es soluciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El gobierno de la República destina más de 20 millones de lempiras para combatir las secuelas del fenómeno del Niño. Valeria García. Ante las repercusiones que comienza a generar el temible fenómeno del Niño en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro anunció una importante inversión millonaria para lograr combatir oportunamente estos estragos. Presupuesto General de la República hay una partida de 20.000 millones de lempiras para contrarrestar y hacerle frente a este tipo de emergencias. Al igual en Banadesa ya se previó un presupuesto de 2.400 millones de lempiras donde va a estar orientado a productores que puedan perder producto de estos fenómenos de sequía, del verano prolongado, que puedan readecuar sus deudas. No obstante, el exministro de Agricultura, Germán Pérez, afirma que este dinero no controlará el impacto, ya que se requiere de planificaciones y estudios que identifiquen cómo, cuándo y dónde invertir esos fondos. Decir que se van a invertir 20.000 millones de lempiras es fácil. Decir cómo se va a hacer y en qué se va a invertir es lo difícil. Uno no ve que el panorama claro hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende hacer, cómo vamos a resolver la problemática. Entonces, creo que hace falta esa planificación. Según analistas, la prolongada sequía causará estragos en varias comunidades de Honduras, quienes estarán en el borde de la hambruna ante la considerable pérdida de los cultivos. Para 11 Noticias, Valeria García. El director del Instituto de Conservación Forestal expresó que en lo que va de este año, en relación al anterior, los incendios forestales han disminuido, pero la cantidad de hectáreas dañadas ha sido superada y ya asciende a 7.000. Existen afectadas por incendios forestales 7.500 hectáreas de bosque. 7.500 hectáreas, de las cuales 5.000 hectáreas son hectáreas de bosque, las demás son áreas de zacatera y pasto. Se han reportado 320 incendios, de los cuales 187 incendios son incendios forestales. Hay un dato muy interesante que llama a la reflexión, es que el área, en comparación al año anterior, el área afectada por incendios ha disminuido un 62%. Bien, cambiamos de tema. Han encontrado otro matadero clandestino, esto en el Progreso Yoro. Otro destazadero ilegal de caballo fue encontrado en el municipio del Progreso, en Yoro. Al menos 5 restos de semovientes fueron descubiertos en una zona baldía, contigua a un cementerio de la aldea Las Brisas. Según expertos, aunque esta carne no es dañina, en caso de comercializarse debe de cumplir normas sanitarias. Se especula por ahí que hay algunos lugares donde se han hecho estos destazos de estos animales
y que los han dejado hasta incompletos en lugares remotos. Pero de eso el SENASA no puede tener ningún control porque no es solo es en las plantas donde están oficializadas. Este es el tercer hallazgo de matadero clandestino que se encuentra en esta ciudad en lo que va del 2023, lo que preocupa a especialistas, porque no hay un verdadero control legal y sanitario sobre esta carne, que personas inescrupulosas puedan estar distribuyendo en los mercados aledaños, atentando contra la salud de las personas. Que no se regulan este tipo de situaciones, no se revisa, no se hacen inspecciones, no hay el debido reforzamiento con la autoridad policial para realizar los decomisos, combatir este tipo que va en perjuicio de la salud pública de todos y cada uno de los hondureños. Se proliferan este tipo de mataderos clandestinos de caballos y de repente de otros animales que ni siquiera nos damos cuenta y que se simula en el caso del caballo como carne de res en los mercados. Según expertos, los ciudadanos pueden identificar la carne de caballo porque es más rojiza que otras y es más flácida, porque no tiene forma y no tiene grasa. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Al cierre, ¿qué pasó con don Carlos Montoya, Andrea? Fue destituido de su cargo como gerente general de Ondutel y pues ya alguien más ocupa ese cargo. Bien, vamos con la nota. Carlos Orbin Montoya confirmó la destitución de su cargo de gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones y notificó que ya fue juramentado de manera oficial al excomisionado de Conatel, José Antonio Morales, quien asegura estar comprometido con la institución para trabajar día con día y de esta forma fortalecer la estatal en todos los aspectos. Y yo estoy de acuerdo en que el gobierno ponga un joven técnico para impulsar la empresa en esa área. Aquí viene un esfuerzo que implica dinamismo, entrega, energía y vamos a hacer jornadas largas de trabajo para poder conocer bien la institución de manera rápida y entregar resultados lo más pronto posible. Cada 15 días vamos a estar dando informes de nuestros avances y lo que estamos realizando, ¿no? Por su parte, el Sindicato de Trabajadores recibe con altas expectativas el nombramiento y destacan que la prioridad siempre será trabajar de la mano con las autoridades para mantener en buen estatus la institución. Y los que la queremos rescatar estamos alegres pues que con este nuevo nombramiento del señor José Morales, que sabemos que viene a trabajar, viene a recuperar esta empresa y nosotros la organización estamos para darle el apoyo correspondiente. El ex titular de Ondutel abandonó el cargo 1 año y 1 mes después de haber sido juramentado en 2022 y señaló que esto fue parte del acuerdo al momento de firmar el documento sobre su nombramiento. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, ¿y va a ser embajador en Costa Rica, don Carlos? Don Carlos ahora asignado a Costa Rica en la representación diplomática. Entiendo que está esperando el beneplácito de la Cancillería costarricense. Nos vamos, ha reaparecido el gallo, parece que le dio fortuna al Olimpia, que ha goleado históricamente al Atlas de México en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, 4 goles a 1. Gran partido el del Olimpia, apoyado por su afición en este estadio que es la sede de la selección nacional. Vamos a ver ahora si con la remodelación del estadio vuelve la selección a Tegucigalpa, pero hoy el Olimpia ha ganado contundentemente al Atlas de México. Bueno, mucha gente nos preguntaba en la calle por el gallo de los deportes, ya está de regreso en Deportes TV 11. Quédense con nosotros. Buenas noches, que estén bien y bienvenido el gallo Marlon Mejía. Buenas noches.